Hola, queridos amigos de Enfoques, el podcast que nos reúne el día de hoy. Bueno, queremos saludar a toda la gente que cotidianamente está siempre en la sintonía de nuestro podcast. Y a continuación tenemos una nueva entrevista en nuestro segmento de entrevistas. Nos encontramos el día de hoy con la abogada, 31 años. Ella es Paula Gutiérrez Huenchuleo. Ella es abogada y docente de la Quinta Región, también candidata a constituyente en este nuevo proceso que vamos a vivir en el mes de mayo. Te saludamos, querida Paula, y te damos la bienvenida a Enfoques. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos, principalmente en Enfoque. Habíamos estado imponiendo algunas cosas y qué bueno que podamos hoy día conversar con mayor contenido y también probablemente con mayor profundidad. Claro, esa es la idea de esta conversación. Paula, bueno, ya empecemos inmediatamente con esta conversación. Muchas cosas que decir, por supuesto. Paula, comencemos, digamos, por el acontecer nacional, la actualidad que estamos viviendo en nuestro país. Mi consulta va más que nada, ¿cómo has visto esta semana? ¿Cómo ha sido, digamos, tu visión respecto de esta semana del tema del retiro el tercer retiro del 10% y todo, digamos, en la instancia de Sebastián Piñera en acudir al Tribunal Constitucional? ¿Cómo tomaste toda la semana hasta este día jueves, Paula? Sí, bueno, a ver, el que no vale la pena ahondar en este minuto, pero sí hay que tener en cuenta que el retiro del tercer 10% tiene un origen, que es la inoperancia del gobierno de no establecer una renta básica universal para que las personas podamos cumplir una cuarentena efectiva, cumplir con las medidas sanitarias que nos están pidiendo, un distanciamiento en la mesa, si se van a poder pagar las cuentas, si se va a poder seguir manteniendo a los hijos, hijas. Es imposible que las personas se puedan quedar en sus casas. Entonces, no, a mí ya no me sorprende, me da un poco de, no un poco, en realidad me da harta rabia, pero también impotencia. Creo que hay cosas que se podrían que nos afecta a todas y todos, pero principalmente era la oportunidad que tenía el gobierno de poder enmendar en algo las cosas que venía haciendo respecto de derechos humanos. Y nada, creo que aquí se ha caído, el gobierno no tiene ninguna capacidad hoy de articular nada. Se aprobó hace poquito en el Senado el tercer retiro del 10%, a pesar de la presentación constitucional. Por tanto, lo que cabe preguntarse es quién apoya al gobierno o cuáles son sus bases políticas. Yo he pedido en reiteradas ocasiones, en términos públicos, que el presidente se haga cargo y que retire de hacer a la facultad la ley. Y por tanto es algo que solo se le pide por humanidad, por respetar en algo a las personas que intenta gobernar. Claro, o sea, llama la atención poderosamente, digamos, la anticipación que tiene su anuncio de acudir al Tribunal Constitucional. Obviamente, la premura que también demanda a este gobierno, a esta administración de turno, llama bastante la atención, quizás bastante desprolijidad en algunos momentos, como por ejemplo la evidente sorpresa de muchas personas del sector del gobierno en esta decisión tan apresurada de acudir en forma anticipada al Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional bastante polémico también, querida Paula, queríamos comentar también eso. Está el nombramiento de la señora Brandt, que digamos es asesora directa o jefa de los asesores de la moneda, quien es la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas de este tema, digamos, completo del Tribunal Constitucional? Tribunal Constitucional que queremos también contarle a la gente que ve, que bueno, también puede estar viendo nuestras entrevistas, que es un tribunal que debería ser jurídico, tomar temas netamente de carácter, digamos,
más puro, digamos, bien utilizar el Tribunal Constitucional, acudir en cierta forma, ¿qué te parece, Paula, ir a un tribunal constitucional en este momento y que después vamos a ir detallando cuáles son los probables escenarios que pueda tener este tribunal? Sí, a ver, el Tribunal Constitucional es atípico respecto de otros tribunales constitucionales en el mundo. Es un tribunal compuesto por un número par de personas, por ejemplo. Es algo que es difícil de entender cuando hay que decidir cosas y por tanto hay que votar. Cuando uno vota, espera que la composición sea impar y por tanto que ello colabore con la decisión. Pero una segunda cuestión que influye harto en esta composición del Tribunal Constitucional es que es político, como decías tú, tiene un tinte, ocupar un término que se ocupó hace ya un tiempo, está binominalizado, está en un área de la derecha y en un área de la izquierda por cómo se nombran. Digo en términos generales, porque probablemente hoy las cosas no son tan blancos y negros, no son todas las derechas iguales ni todas las izquierdas iguales, pero al menos como está compuesto este Tribunal Constitucional, es un tribunal los ministros que componen el Tribunal Constitucional frente a cualquier cosa, frente a absolutamente cualquier cosa. Y efectivamente hoy el Tribunal Constitucional ya no está resolviendo desde mi punto de vista netamente desde lo jurídico, sino que simplemente desde lo ideológico. Y ahí tenemos un problema porque en definitiva ya no es solo entender que protege la constitución de los cambios de sociedad y culturales que se requieren y que el derecho permite al momento de interpretar. El Tribunal Constitucional sigue sin entenderlo y bueno, la presidenta hoy del Tribunal Constitucional efectivamente fue la jefa de asesores de Sebastián Piñera en el primer gobierno, una persona que es reconocidamente de derecha, eh, necesidades de las personas, por tanto, muy liberal para algunos temas, pero no se está entendiendo cuáles son las necesidades que se tienen hoy. Obviamente esas cosas, hay posturas que dicen que hay que eliminar el Tribunal Constitucional de cara al nuevo proceso constituyente, otras posturas que dicen que no hay que eliminarlo. Bueno, creo que esa discusión está abierta. Lo que sí, con toda certeza, hay que reformularlo. Eh, Resiste mayor análisis porque se vuelve efectivamente, como ya lo han dicho otros autores y autoras, como una tercera cámara. Sigue resolviendo cuestiones políticas y no se detiene a ver netamente lo jurídico. Claro, obviamente tú señalas el tema del cuoteo que tiene el Tribunal Constitucional, que es un tema bastante, Mm. digamos, importante en nuestro país. Pareciera ser, Paula, que obviamente metiendo, digamos, un análisis completo, ambos, digamos, ambos extremos de la política de nuestro país, esto, digamos, vamos a utilizar un lenguaje a lo mejor bastante violento. Esto es un cadáver, probablemente, querida Paula, digamos, de los ambos extremos me refiero, Mm. que se Mm. niega a morir. Es un agonizante cuerpo que se niega a morir, no quiere finalizar su vida útil, digamos, tiene 30 años este físico, este cuerpo, digamos, en que se han repartido en cierta forma algunos puestos, algunas situaciones, pero llama la atención probablemente que uno puede tomar quizás, Paula, la expresión de Sebastián Piñera como probablemente el principal culpable de todas las situaciones que vive nuestro país, pero también te quiero llevar a situación. La declaración de Ricardo Aristía, ¿quién es Ricardo Aristía? Es el jefe, digamos, del área agrícola de nuestro país, quien expresa, tengo aquí la cita anotada, la gente no asiste al trabajo porque recibe bonos del gobierno. Ya en su momento suena bastante, digamos, fuerte, y también aparece al día siguiente otra persona de otro sector de la construcción, digamos, que señala que vamos a tener que subir los sueldos.
O sea, digamos, en cierta forma es una desconexión que no está tan solo, digamos, presente en el presidente. Digamos, es un sector quien probablemente es a quien nuestro mandatario probablemente tenga la mayor intención de querer beneficiar y ayudar. Por ende, Paula, ¿cómo lo tomas tú estas declaraciones? ¿Es un sector o tú crees probablemente la tosudez de Piñera la que en algunos momentos complica un poco el panorama de nuestro país? Yo creo que son ambas cosas. Creo que no podemos quitarle la responsabilidad al presidente de Chile, que en medio de una... Perdón, continúa Paula, ¿de dónde quedaste? Por favor, continúa, no hay problema. Ya, no, la idea es un poco entender que, por supuesto que es un sector que sí comprender cuál es la realidad que estamos viviendo. Se quedaron probablemente en el siglo pasado entendiendo el mundo desde el latifundismo, desde la cultura de que ellos mandaban porque tenían la plata, porque tenían el capital. Las cosas no funcionan así y así lo ha dicho las trabajadores durante muchísimo tiempo en pos de una cuestión súper clara. Vivimos todas y todos en sociedad y por tanto el respeto no tiene que ver con si se tiene o no plata, tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con la capacidad que tenemos de entendernos como iguales, independiente de los roles que cumplimos en la sociedad. Y frente a eso, obviamente, el representante de la Cámara Chilena de la Construcción ha sido súper claro en darnos a entender que ellos consideran a las y los trabajadores como flojos, pero además, y Ricardo Aristía también lo esgrime de esa manera, a pesar de que no ocupan la palabra flojo, pero además dicen una cuestión que a mí me parece brutal. Tienen que tener que subir sueldo. Obvio, obvio, porque los sueldos que hay en Chile son absolutamente precarios y son absolutamente vulneratorios a rato con el trabajo que ejerce cada una de las personas y no dan, obviamente, su caso a torcer, que entienden que es casi una pelea. em, el temor de las personas a ir a trabajar es porque no se cumplen las condiciones laborales y sanitarias para ir a trabajar. No, no es que no quieran ir a trabajar. Si a ellos le ha pasado algo así, es porque no hay efectivamente implementos de seguridad personal para la pandemia y para realizar el trabajo. La remuneración es muy baja en relación a esa jornada laboral y por tanto Chile sigue estando lejos de tener sueldos dignos, es algo que lo que están pidiendo los trabajadores es eso, son sueldos dignos, son mejores condiciones laborales. Y bueno, parece que al empresariado no le gusta eso. Y qué bueno que no le gusta en todo caso porque eso significa que vamos por buen camino. Estamos pidiendo cosas de sentido que tienen que ver con los derechos humanos, en algún momento los compensaremos y bueno, de manera contraria será el Estado quien tendrá que exigir que cumplan con esa, esas cuestiones mínimas de dignidad. Claro, es que de igual forma, Paula, también existió esta semana otro tema en la Cámara de Diputados puntualmente que fue el probable, digamos, impuesto a los súper ricos. En otros países no nos tocó bueno, obviamente toda la gente que, digamos, ve los podcasts de Saturno es una comunidad bastante informada. En Estados Unidos, muchos de estos súper ricos acudieron solitos, digamos, al Estado, digamos, al fisco, a decir, ¿sabe qué? Cóbreme más impuestos porque en realidad yo gano mucho más dinero del que, del que, digamos, del que digo que gano, digamos, del que declaro, perdón, esa es la palabra. Y sin embargo, en Estados Unidos, perdón, en nuestro país, no apareció ninguno de los súper ricos, no apareció ni Josh Polman, ni Andrónico,
no ha aparecido Mate tampoco, digamos, nadie ha expresado la visión. Muchos economistas y analistas también de estas situaciones expresan bastante, digamos, complicaciones respecto al tema. No lo ven con muy buenos Mm. ojos, pero sin lugar a dudas sería una medida importantísima para nuestro país, la recaudación de esto también y poder generar próximamente, es de esperar en un próximo gobierno también, una reforma tributaria. ¿Qué opinas tú del empresariado, como tú señalabas anteriormente, respecto al impuesto a los súper ricos? Mira, la reacción que han tenido respecto al impuesto a los súper ricos es la que están teniendo respecto de los bonos, los IFE y la demanda de renta básica universal. Sea una desigualdad, sino que al contrario, es nivelar porque ellos han obtenido esas ganancias, no solos, han obtenido esas ganancias gracias a que un grupo de trabajadoras y trabajadores han sido parte de sus empresas. Entonces, cuando uno habla de redistribución, está hablando de hacer partícipe a la sociedad en la que, por supuesto, pero es una de las medidas que hay que adoptar, sobre todo, y aquí voy a hacer énfasis porque estamos en medio de una pandemia, no es que los súper ricos se les está el proyecto que se propuso en la Cámara de Diputados, es un impuesto único, por única vez. Y de hecho, ese impuesto por única vez financiaría muchísimas cosas que se están necesitando en este minuto en la pandemia. Porque hay un problema que tiene nuestro empresariado. Entiende que las ganancias es gracias a su inteligencia, es gracias a sus gestiones, es gracias, en el peor de los casos, a su buena suerte. No es gracias al trabajo de alguien más. Y yo creo que ese es el gran problema. No se entienden partes de una sociedad de la que son parte, lo quieran o no, entienden que debe haber también una redistribución social respecto de esas utilidades y de responder de alguna manera a la sociedad. En Estados Unidos no es un país que nosotros deberíamos seguir muchas cosas, pero bueno, parece que la cultura empresarial es más consciente de la realidad que tiene, incluso de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto fueron capaces de ponerse a disposición para que les cobraran más y por tanto hacerse cargo en algo de la pandemia que está viviendo no solo su país, sino que el mundo. Claro, lo que pasa respecto a para también ilustrar a la gente respecto a lo que pasa en el país del norte, en Estados Unidos existe un aspecto bastante grande de la explotación laboral, pero esto se Ujú, ve más reflejado, digamos, en el mundo latino o mm. extranjeros. Pero en Estados Unidos el tema este de los súper ricos fue un tema abordado bastante bien, en el cual incluso el propio Trump tuvo medidas realmente ejemplares con toda la comunidad, digamos, afro también y también con lo Mm. propiamente tal, los estadounidenses. Paula Gutiérrez, estamos conversando con Paula Gutiérrez, ella es abogada, docente de la quinta región y pasamos, como se dice en la hípica, querida Paula, pasamos a tierra absolutamente derecha. No nos gusta obviamente la tierra derecha, pero así dice reza el dicho en la hípica. Ella es candidata constituyente por el Siete, el distrito distrito 7. 7 que representa a Valparaíso. Bueno, ella nos va a explicar un poquito más. ¿Cómo vives tú este proceso constituyente? Me imagino las manos te sudan un poquito, la ansiedad no te deja dormir. ¿Cómo vamos, digamos, de cara a este 15 y 16 de mayo? Sí, bueno, ha sido un proceso bien extraño. Yo nunca había sido candidata a ningún cargo de elección popular. Creo que mis únicas elecciones en términos populares fueron en la universidad y claro, con otras lógicas, con otros intereses también. em, y representar a Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca y toda la provincia y Rapa Nui.
es un desafío, por supuesto que es un desafío, para alguien además que, como les decía, nunca ha participado tan abiertamente en una elección siendo como la cara visible, no es otra faceta la que hay que explotar. Y también ponerse a disposición en un momento súper complejo. En medio de una pandemia hay que estar un poquito, eh, no quiero decir, hay que estar un poquito loco para someterse un poco a esto porque hay que jugar con ciertas cosas, hay que ponerse creativa o creativo y ver cómo afrontar una campaña en estas condiciones. Ha sido un proceso bien entretenido a pesar de todo. Yo tengo eh, un equipo que responde no solo a mi partido, sino que responde a un trabajo colectivo, al entendimiento de qué tenemos que construir en esa nueva constitución. No me he querido circunscribir a lo que solo yo puedo llegar a pensar, sino que hemos hecho parte de ese trabajo las personas que viven en Valparaíso, que viven en Viña del Mar, que viven en las comunas y que reflejan la necesidad que tiene hoy quienes vivimos en Chile. Y claro, me pongo nerviosa de cara a las elecciones, pero como este nerviosismo es compartido, esta ansiedad es compartida y el trabajo es compartido, también uno lo vive de manera distinta. Yo en realidad no tengo nada que quejarme respecto de mi equipo, ha sido un trabajo bien acompañado y eso se agradece porque uno transmite otras cosas aportar. Creo que ese ha sido el gran objetivo de esta campaña, aportar en el conocimiento, en que las personas sepan de qué se trata, en que nos tengamos 10, 15, todos los minutos que sean necesarios para explicarle a las personas qué es la Constitución, por qué hay que cambiarla, cuáles son los contenidos que hay que cambiar principales. Y bueno, si hay alguien que nos quiere, con contenido, quiere que esté en la Constitución, estamos dispuestos a eso también y así hemos tenido una serie de conversaciones en torno a esos temas. Hay muchísimos temas que nos gustaría tocar en la Constitución, pero también hay que entender que no todos van en la Constitución. Así que ha sido eso, un proceso de aprendizaje bien acompañado. Claro, ¿cómo tomas tú el tema de digamos, existió un desbarajuste, digamos, una falta de entendimiento, digamos, lo que sería la oposición en la composición de estas listas? ¿Cómo ves tú el escenario, digamos, Mm, digamos, explicando un poquito, la derecha va a ir como toda unida en un solo, digamos, paquete y mm. la oposición o centroizquierda está bastante segmentada, bastante fragmentada? ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Piensas que puede ser un número con equiparación o sientes que puede haber un poquito de distanciamiento respecto a lo que se tenía pensado, lo que la gente tiene en mente? Mm. Sí, yo creo que las expectativas se pueden caer si es que no somos capaces de concentrar los votos probablemente en las listas más competitivas. Así como esto es muy electoral, pero tiene que ver también con el objetivo central, que es que esa nueva constitución tenga un Estado social y democrático de derecho como gran esquema que permita reestructurar el Estado que hoy tenemos, que es subsidiario y que probablemente nos trae todos estos problemas que tenemos. Obviamente hay un problema que no supimos hacerle frente, y esto tiene que ver también con las responsabilidades políticas de quienes participamos en política de manera constante. Si bien yo no he tenido ningún cargo de elección popular, ni un cargo en el Estado de manera política, sí creo que hay que hacerse responsables de que tengamos esta dispersión de listas. En el distrito 7 hay 8 listas y 7 son de centro izquierda o de izquierda. Probablemente alguien me va a retar y va a decir que hay listas solo de izquierda. Bueno, de centro izquierda y de izquierda. Y frente a eso está muy difícil que tengamos el número que deberíamos tener si extrapolamos la votación del 25 de octubre pasado a esta elección. Está súper difícil. Y por eso la competencia, fue una decisión del equipo, pero también de la lista en la que participo, que la competencia no iba a ser entre nosotras y nosotros, iba a ser con la derecha. Ahí estaba la pelea. Es con ellos. Ahí hay que marcar la diferencia.
con nosotros, bueno, conversaremos y habrán cosas que no compartimos, pero, o que en el caso de otras listas que habrán otros énfasis, pero de cara a la elección, quienes son nuestros adversarios es la derecha. Claro, o sea, la consulta que te hago obviamente es por un tema de representación, digamos, en el proceso, digamos, pero fue en su momento cuando se originó todo este conflicto, pelea, fue una señal bastante equívoca, creo yo, respecto al escenario de una oposición, digamos, digamos, la oposición, el voto, ese 80 y tanto por ciento que fue el apruebo, Mm, es un juego de palabras que debo utilizar acá, mm, es una desaprobación hacia el mm, poder, digamos, político mm, de nuestro país. El cadáver que yo estoy señalando en la mm, locución anterior, ese 80% es para ellos. Es una respuesta que no queremos más politiquería y aparece en esto, digamos, proceso constituyente, en cierta forma como a la fuerza, en donde a mí pues, te quiero, no te estoy señalando a ti puntualmente, pero es una cosa que no, me ha no. pasado a mí bastante. Me ha tocado ver muchos carteles antes, cuando estaban iniciando las campañas de los constituyentes, concejales, alcaldes, todo. Muchos carteles con de este tamaño, le estoy mintiendo, de este tamaño el logo del partido político. Por ende, ¿qué significa eso? Que el Mm, electorado en esta mm, ocasión simplemente va a tener que votar por la persona. mm, Y cotidianamente una persona que padece, digamos, una cultura cívica pretende siempre votar por las ideas, por los planteamientos, mm, por lo que sí, este claro. candidato puede traer. Pero me llama la atención eso, Paula, no sé si tú te fijaste que Mm, prácticamente en todos los mm, carteles, bueno, quiero decir uno claramente, uno de los de la DC, así el logo de la DC, en todos sus candidatos. Entonces, algunos ni siquiera se dan la molestia de poner el logo del mm. partido. Pero, ¿cómo vives tú todo digamos, este teje-maneje que es bastante complicado para ustedes? Yo en este PROSA siento que hay que ser bastante valiente para presentarse a la primera votación post estallido social. Creo yo que es bastante complicado. Sí, yo algo tenemos que hacer. Y creo que es de las cosas que a mí al menos me motivó a estar hoy de candidata, es eso, de alguna responsabilidad tenemos que asumir y al menos en esta pasada, efectivamente, habemos personas que no hemos sido parte de ningún tipo de proceso político, ya de probablemente ser parte de un partido político como hay personas, como dices bien tú, que han estado hace rato en política, con cargos, con responsabilidades y que poco y nada han hecho. Y eso es verdad y yo en realidad no, sería muy descarada en negarlo. Pero eso también me molesta cuando se llaman o independientes o no aparecen los logos del partido político que los apoya o del cual son parte. Cualquiera de las dos cosas me molesta porque me hace recordar lo que uno podría denominar la vieja política. No ser capaz de decir dónde uno está parado o parada. ¿No? O sea, yo he tenido probablemente muchas personas que no les ha gustado que yo sea, en mi caso, el Partido Socialista. Y no tengo problema con que no les guste, no les gustará nomás. Y de hecho, bueno, no vote por mí. Lo único que le pido, esta ha sido la reacción, lo único que le pido es que se informe. No soy la única candidata, somos 77. Tiene 77 personas para elegir. Que por favor vaya a votar informado o informado. Creo que ahí está el desafío. Y nosotros, de hecho, fue una discusión también dentro del equipo, no porque no se quisiera poner, sino que porque el equipo no está compuesto solo por militantes. Entonces, mi posición fue la siguiente, quien representa esta candidatura soy yo, y por tanto luego el partido tiene que estar. Esta no es una candidatura que va a esconder de dónde viene. Tendré que dar explicaciones todas las que sean necesarias. Bueno, no tengo problema, pero no soy una persona que vaya a esconder lo que es sus orígenes y por tanto dónde milita. Creo que eso también es parte de entender una forma distinta de hacer política. Si queremos cambiar en algo las cosas, tenemos que cambiar la forma también en la que ejercemos la política. Y creo que ahí está el desafío. Yo comparto ese análisis. Me lo han hecho llegar también algunas personas que uno va conociendo con el tiempo, que visitan la página, que visitan las redes sociales, mandan ahí un mensaje, oye, mira,
está pasando tal cosa. Yo me río porque hoy ser independiente es mucha moda, pero hay mucha gente que no es independiente, que nunca ha sido independiente, que dejó de militar en los partidos hace poco, o que siempre ha tenido la conexión con algún partido y eso no quiere decir que sea independiente. Entonces, ahí hay cosas que afectan, creo yo, la verdad que uno tiene que tener de cara a la ciudadanía y de cara a quienes van a votar, derechamente. Claro. Hay algunos que también tenían partido, se amurraron y dejaron de ser del partido. Esos son otros que no los vamos a señalar ahora. Pasa, pasa. Claro. Paula, te quiero poner ya para ir finalizando también, estamos conversando con la abogada de la quinta región, Paula Gutiérrez Huenchuleo, para ya ir finalizando nuestra entrevista. Hemos visto desde el 19 de octubre del 2019 el estallido social. Eh, pa- de partida, nosotros nacemos post, digamos, este estallido social. Socialmente, políticamente, creo yo, han sido meses, años, yo creo, como Chile no vivía desde la década de los Mm, 70, 60, yo creo que mm, Chile no estaba tan digamos, animoso respecto a temas sociales y políticos. Para mí, personalmente, mm. es un tema bellísimo cuando podemos tener conversaciones sanas. Por supuesto, también hay conversaciones bastante destructivas en las redes sociales, sobre todo cuando podemos hablar de política. ¿Cómo has tomado tú este proceso del 19 de octubre hasta esta votación ya a puertas de constituyente? Ay, a ver, cuando el 18 de octubre partió en Santiago el 2019, parte el estallido y empezaron a ocurrir cosas que nadie pensó que se iban a repetir. O si es que alguien lo pensó, eran muy pocas las personas que pensaron que la violación de derechos humanos iba a ser al nivel que la vivimos. Y frente a eso, a mí me tocó estar en una posición, dentro de una universidad pública, posición y al servicio de la sociedad, de la ciudadanía, de la defensa efectiva de los derechos humanos. Y no, yo me personé como una académica más. O sea, como dijimos, aquí todos aportamos, todas y todos aportamos, nos apersonamos y empezamos a hacer lo que mejor podíamos hacer en ese contexto. Una abogada en ese contexto lo que mejor podía hacer, y así lo hicimos. Creo que efectivamente algo nos remeció el 19 de octubre y los días que vinieron. Cada denuncia nos remecía y creo que también eso en algunos momentos obviamente hacía temer cualquier cosa, pero en la mayoría de los casos hace nos sintiéramos parte de un mismo sentimiento, de un mismo objetivo, ¿ya? Mejorar esta sociedad en que efectivamente podamos decir que no van a haber más violaciones de derechos humanos. Creo que eso fue lo que al menos a mí me remeció. No hablo solo de cuestiones físicas, creo que el lavado de cerebro en esos días era brutal. Creo que lo sigue siendo a rato, y también es responsabilidad nuestra, compartimos cosas que no filtramos, tiene que ver también con la neoliberalización que hemos tenido en la educación, que tenemos en la vida cotidiana, ¿ya? Pero de eso tenemos que ser conscientes y tenemos que cambiar, y por tanto creo que esa ha sido un poco la forma que lo hemos afrontado. Creo que desde el 19 de octubre probablemente a mí en particular ese remesón de un shock de realidad, es sacarnos la venda de los ojos respecto de las instituciones que teníamos, respecto de lo mal que funcionaban muchísimas cosas y que como no lo teníamos al lado no nos afectaba. La violación de derechos humanos que vivimos en la quinta región, que se vivió en Santiago, que se vivió en cada una de las regiones, las vivía hace muchísimo tiempo en el Huelmapu y claro, como no pasaba al lado nuestro, nos hacíamos las locas y los locos, o nos importaba menos, o no lo retuiteábamos o no lo compartíamos porque no pasaba al lado nuestro. Entonces creo que eso también nos hace ser más empáticos. A mí en particular creo que hoy me toca la fibra más rápido,
sé reaccionar más rápido y me pongo a disposición más rápido de lo que lo pude haber hecho antes. Que entiendo que construir comunidad también implica un deber constante. No puede depender, me lo dijo una vez una persona, no puede depender de una candidatura, pero tampoco puede depender de una militancia. Así que nada, nos ponemos a disposición de manera constante de esas necesidades y creo que es parte de la responsabilidad de esta generación o de estas generaciones que estamos viviendo este proceso, que tenemos que seguir empujándolo. Soltarlo implica que nos van a ganar, porque soltar un poquito implica que vamos a retroceder. Claro. Paulita, te agradecemos con mucho cariño, te saludamos y te agradecemos la presencia en Enfoques. Desde ya te comprometemos para más adelante, probablemente post elección, seguir dialogando. Nos quedan muchos temas en el tintero, como por ejemplo el tema de los derechos humanos, el tema del Mapu. Nos quedan bastantes temas en el tintero que por tiempo no se pueden hacer, pero desde ya, Paula, te dejamos cordialmente invitada a nuestro programa Enfoques. Paula, te saludamos, te deseamos muy buena suerte en tu candidatura. Próximamente vamos a estar conversando más, así que por mi parte sería todo. Que estén muy bien, muchachos. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien.